Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ucancela. Bienvenidos a nuestro segundo webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEG-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del Live e-Learning o programas de formación en vivo. Requisitos para aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. El presente webinario tiene como objetivo identificar herramientas gratuitas para que el docente pueda trabajar recursos y actividades en modalidad virtual. Expositor, ingeniero Cristian Castillo. Cristian tiene una formación profesional. Es ingeniero informático, técnico superior en instalación, configuración, gestión y mantenimiento de aulas virtuales Moodle, máster en Business Administration MBA, magíster en educación, máster en educación a distancia y learning, especialista en currículo didáctica, experto en administración web, experto en tutoría virtual, experto en tecnología educativa, experto en comercio electrónico, experto en educación virtual, especialista en entornos virtuales de aprendizaje. También tiene diplomados en investigación socioeducativa, diseño didáctico instruccional para e-learning, docencia virtual, community manager, marketing en redes sociales. Experiencia profesional. Actualmente es diseñador instruccional del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y capacitador interno en temas de educación virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Tutor virtual y consultor en varias temáticas de educación virtual a nivel nacional e internacional. Fue analista de desarrollo académico virtual en el CECAP, gestor y administrador de información web en Fundación Ayuda, y ha sido invitado como expositor en varios eventos nacionales e internacionales en tema de educación y learning. En este momento le damos una cordial bienvenida a Cristian y le damos paso para que inicie su conferencia. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, excelente. Listo. Muy buenas tardes, gracias y mil disculpas por la demora. Agradecemos su puntualidad y su asistencia en este webinario. Vamos a trabajar algunos elementos para el desarrollo de espacios virtuales de aprendizaje con herramientas gratuitas, justamente en función a lo que estamos viviendo en este momento por el COVID-19. Y a solicitud de varios tutores que hemos tenido la oportunidad de conversar y nos han dicho que no cuentan con licencias o con software para poder acceder a sus estudiantes mediante la tecnología. Como primer punto, es muy importante que cualquier docente con cualquier tipo de contexto donde esté trabajando, básicamente identifique las características de sus propios estudiantes, ¿sí? Para eso podemos definir a los estudiantes como los tipos diferentes que tenemos de generación, ¿sí? No nos vamos a profundizar básicamente en el tipo de generaciones que contamos en este momento, sino más bien tal vez darles como una idea general, ¿sí? En general tenemos 5 tipos de generaciones, cada uno con sus propias características. Entonces, por ejemplo, la generación millennial le adaptan una prioridad a la calidad de vida, sobre todo porque están orientados a un emprendimiento, utilizan activamente las redes sociales, tienen un fuerte apego a la tecnología y quieren conocer algo más de la tecnología, y son generalmente los que más utilizan artefactos tecnológicos, ¿sí? Y de una u otra manera son
parte generacional del desarrollo del celular. Adicionalmente, por ejemplo, la generación Z, ¿sí? En cambio son clientes y consumidores de la tecnología la más actualizada que sea. Una característica, por ejemplo, de este tipo de generaciones es que tienden a ser muy independientes, ¿sí? Se sienten muy cómodos en espacios colaborativos y sobre todo tienen también una alta dependencia con la tecnología. Y sobre todo, una de las características es también que están viviendo una parte tecnológica muy fuerte. Una generación que prácticamente es nueva, es justamente la generación T, que básicamente son los niños nacidos del 2010 para acá adelante, que son la generación característica como táctil porque son muy tecnológicos y todo se les hace como más sencillo, como saben decir comúnmente, se les hace muy fácil trabajar con un celular. En cambio, por ejemplo, a una generación X, a una baby boomers, se les hace a veces muy complicado, pero en cambio a la generación T se les hace muy fácil. Sin embargo, como les digo, no nos vamos a profundizar en cada una de las características, sino más bien el que ustedes como docentes traten de identificar cuáles son las características de sus estudiantes, justamente para apegarnos en esas características y poderles dar ciertos funcionamientos mucho más prácticos, ¿sí? Ahora, como docentes también tenemos que romper algunos esquemas que teníamos mentalizados antes de que llegue la tecnología. Básicamente siempre decíamos, por ejemplo, que la letra con sangre entra. Era una frase muy típica que muchos de nosotros vivimos en la escuela o directamente en el colegio en algún tipo de nivel. Ahora, básicamente los docentes tenemos que tratar de romper ese esquema, teniendo en cuenta que la letra con digitalización entra, que la formación no tiene edad, que las personas, todos los estudiantes tienen las mismas capacidades para aprender algo nuevo. Con la educación virtual tendemos a romper la barrera del tiempo y del espacio, ¿sí? Es decir, cualquier persona puede capacitarse en el momento que desee y sobre todo que este nivel de interacción sea bastante alto para que muchos de los estudiantes, aparte de ser usuarios de la tecnología, también sean autores de la tecnología, ¿sí? ¿A qué me quiero referir eso? Hay veces que los mismos estudiantes ya tienen sus videos de YouTube, su blog, entonces con eso, aparte de transmitir información, aparte de consumir información, también son autores de información. Entonces nosotros, como les decía hace un momentito, debemos caracterizar eso para que los docentes puedan identificar con qué tipo de personas o con qué tipo de estudiantes vamos a trabajar. Luego tenemos el docente debe siempre partir, obviamente, de un objetivo de aprendizaje que debe alcanzar con sus estudiantes. Es decir, sin ningún objetivo es súper complicado de que podamos identificar qué es lo que quieren los estudiantes y cómo nosotros tenemos que llegar a esa población. Esto lo que quiere decir básicamente es que si nosotros no establecemos un objetivo, tanto para la parte de recursos como para las actividades, podemos, entre comillas, desperdiciar nuestro tiempo en armar, organizar cosas que no son factibles para el estudiante. Entonces siempre tenemos que partir desde un objetivo, qué es lo que necesita el estudiante, cómo lo voy a elaborar yo y cómo voy a hacer que se cumpla ese objetivo. Como les decía, el conocer el contexto de sus estudiantes y tratar de identificar también, yo siempre digo en este punto de que tenemos que ponernos en los zapatos de los estudiantes, en el sentido que muchos de ellos, muchas de las veces no cuentan con computadoras. Entonces, una preocupación que estamos viviendo en este momento es que algunas familias tienen 2 o 3 niños o 2 o 3 estudiantes y solo disponen de un equipo. Pero sin embargo, obviamente la responsabilidad de cumplir las actividades escolares tienen que organizarse. Pero justamente a eso nosotros tenemos que aterrizar, a poder tratar de, con la tecnología, dar alternativas de solución para que no se le haga muy pesada el estudio en este momento que es con tecnología básicamente.
como les decía, utilizar o identificar el material que nosotros vayamos a utilizar en nuestra aula virtual, en el sentido de que, por ejemplo, videos o enlaces, no conviene básicamente el cargarlo dentro de una plataforma directamente, sino justamente hay repositorios que le permiten al docente poder subir esa información y simplemente transmitir el enlace. Justamente la idea de este requerimiento es que también tenemos que tomar en cuenta el nivel de internet que tienen los estudiantes, entonces se les va a hacer mucho más complicado el descargarse un video que verlo directamente en YouTube o en Vimeo, que son repositorios de video. O si desean enviar un podcast, que es un audio con instrucciones muy claras, pueden utilizar eBooks, que es un repositorio de audio. Finalmente tenemos el que debe conocer los dispositivos que usan sus estudiantes, ¿sí? Muchas de las veces los estudiantes cuentan con un buen celular, pero no cuentan con un buen equipo de computación, por ejemplo, para utilizarlo para poder realizar alguna actividad. Entonces, todo eso nosotros tenemos que mencionar para poder llegar directamente al estudiante y no tener ninguna complicación al momento de desarrollar los objetivos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, ahora vámonos ya a trabajar en lo que se refiere a las herramientas para diseñar o para crear recursos. ¿Sí? En primera instancia, nosotros, como decíamos al inicio, vamos a trabajar todo con herramientas gratuitas. Justamente en la solicitud que les decía, que los docentes nos decían, necesito aprender algo gratis porque yo no cuento, de la institución no me dan ningún tipo de licencia para poder desarrollar actividades bastante lúdicas o bastante interactivas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo lo que recomiendo es Powtoon, que es una herramienta bastante atractiva en el sentido de crear presentaciones tipos videos. Entonces, si nosotros vamos identificando estas herramientas, nos va a servir justamente para que el estudiante se le haga muy atractivo el aprender alguna situación. Las características básicamente de elaborar recursos es que siempre tiene que ser algo muy concreto en el sentido de que no le pongamos, como sabemos decir coloquialmente, mucha lata al estudiante y no llegamos a lo concreto. Obviamente van a tener asignaturas ustedes que sí es verdaderamente o netamente teórico, pero sí podemos trabajar con, tal vez por ejemplo, si alguien está dando algún curso o alguna asignatura de leyes o de normas, ¿sí? No le pongamos exclusivamente es que usted tiene que leer o aprenderse al dedillo este tipo de normas, sino más bien podemos relacionarle tal vez con un estudio de caso, aterrizado si es posible a la realidad, ¿sí? Para que el estudiante aprenda mediante la práctica. Un ejemplo que les puedo dar en este caso es ¿qué pasaría si, por ejemplo, incumplen las personas con el toque de queda? Y básicamente el trabajar con ese tipo de elementos, el estudiante en primera instancia relaciona su realidad y ya lo puede relacionar con alguna norma, con alguna ley, como les comento. ¿Sí? El funcionamiento de Powtoon es relativamente bastante sencillo, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que en todas las herramientas que vamos a tener, ustedes las vayan practicando, ¿sí? La mayoría de herramientas que les voy a indicar se abren con una cuenta de Google o una cuenta de Gmail o también con la red social de Facebook. Entonces, bastante interactiva y no hay que crearse cuentas independientes como para demorarnos en este sentido, ¿sí? Entonces, la primera es esta de Powtoon, que ingresan directamente como les digo, con su cuenta de Gmail o con Facebook. Y luego, una vez que ingresen, les va a salir una parte donde pueden seleccionar una presentación en blanco o también esta alternativa que tiene de seleccionar algunas plantillas que cuenta Powtoon para que lo único que vayamos a hacer es reemplazar información o reemplazar imágenes. Powtoon sí tiene una versión pago, ¿sí? En la cual le da algunos otros privilegios, pero justamente la idea es trabajar con lo que tengamos en este momento que sea gratuito, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar básicamente las plantillas
y reemplazar fácilmente. Una vez que hayan seleccionado ustedes las plantillas, ¿sí? Les aparece como una pantalla similar a la que se muestra, ¿sí? Y como les comentaba, ustedes pueden ir trabajando tanto con las plantillas que se presentan para reemplazar información, ¿sí? Y utilizar las imágenes y los repositorios que son netamente gratuitos. De plano, en Pautón le aparece la palabra free o le aparece la palabra pro. En este caso, no sé si lo pueden divisar, en la parte derecha tenemos algunas imágenes que dice pro y en otras que no aparece nada. Las que no tienen ninguna leyenda o ningún mensaje pueden ser utilizadas en forma gratuita. Una vez que tengan esto, lo que hacemos es simplemente publicarlo, ¿sí? Y lo pueden direccionar o bien para descargarlo o bien para llevarlo a YouTube. Entonces en YouTube básicamente lo que pueden es enviarles a sus estudiantes el enlace de contenido elaborado en Pautón y estaríamos listos, ¿sí? Como les decía, es bastante sencillo la utilización. En la parte inferior tienen una barra justamente para poder desarrollar los tiempos que quieren que se presente en cada diapositiva, la animación que desean agregar. Entonces, como les digo, las plantillas son bastante fáciles de utilizar y es una alternativa para los docentes presentar cierta información y que adicionalmente este tipo de herramienta la podemos utilizar también a través de un celular o a través de una tablet. Lo único que necesitamos es el enlace para poder o bien visualizarlo en Pautón o bien visualizarlo en YouTube. Luego, otra de las presentaciones que para la mayoría de ustedes puede ser bastante conocida, vamos a interactuar un poquito. Lo que necesito en este momento es que debajo de los nombres aparece una mano, un visto y una X. Me van diciendo, por favor, quién conoce o quién ha trabajado ya con Prezi. ¿Ya? Tenemos un gran porcentaje, ¿no? Sí, hay otras personas que no lo han utilizado, pero hay un gran porcentaje justamente de utilización de esta herramienta. Sí, como les digo, las herramientas que les voy a indicar son sumamente fáciles de utilizar, son gratuitas y que se puede ingresar directamente ya sea con Google o ya sea con Facebook. En este caso de Prezi, ingresan por favor al enlace de prezi.com, presionan el botón de entrar y en la parte inferior, como se puede ver en la captura de pantalla, puede ingresar a través de Facebook o a través de Google. ¿Sí? Cualquiera de las dos cuentas es factible utilizarla de tal manera que podamos trabajarla. Las preguntas las vamos a resolver luego de la exposición en un solo conjunto. Entonces, tengan un poquito de paciencia. Hay una persona justamente que está receptando las preguntas para poder luego contestarlas. ¿Sí? Continuamos con Prezi. Ingresamos. Y de igual manera, aquí en Prezi sí podemos directamente copiar la información que tenemos en un PowerPoint que ya lo tengamos hecho e importarlo directamente a Prezi, ¿sí? Tiene la alternativa de trabajar con una plantilla en blanco o también tiene plantillas para poder reemplazar. Por ejemplo, en la parte derecha, ustedes tienen un ejemplo de cómo poder editarlo. Cuando ustedes ya tienen una presentación, les aparecen esos tres botones. El lápiz justamente para editarlo, el play o el botón de la mitad justamente para poder presentar o poder compartir y el de configurar. Hay algunas versiones de Prezi, sobre todo las que salieron hace unos 3 o 4 años antes, podíamos descargar hasta en PDF. Entonces los usuarios que ya tienen esta cuenta recordarán que justamente podían descargarse en PDF o descargarse la presentación para poderla presentar, valga la redundancia, fuera de línea. Ahora, luego de este proceso, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer también es copiar el enlace y poderle transmitir a su estudiante, ¿sí? Con algún tipo de permiso, porque también lo pueden realizar. Aquí en este Prezi también pueden realizar un trabajo colaborativo. Ustedes crean una plantilla, los invitan, por ejemplo, a un grupo de estudiantes y pueden tranquilamente trabajar colaborativamente para que les puedan presentar a ustedes como docentes un trabajo hecho en grupo
sin importar que estén en un solo lugar, sino más bien que puede estar cada uno en su casa, trabajar su parte, dividirlo y presentar el trabajo, ¿sí? Esta es la forma básicamente que, como les comentaba, pueden trabajar para sus estudiantes. Pueden darles tranquilamente permisos o con sus correos electrónicos, ¿sí? Donde puedan editar, donde puedan solo comentar la presentación o que presenten su precio, ¿sí? Entonces, estas alternativas lo que tienen justamente para poder trabajar. Ya luego tenemos esta actividad que es bastante práctica en la realidad que estamos viviendo en este momento, que es YouTube, ¿sí? ¿Por qué le decimos práctica? ¿Sí? Porque básicamente lo que nosotros podemos hacer con nuestro celular, ¿sí? Sin mucha tecnología, sin un equipo de edición de video profesional, podemos hacer un video donde expliquemos alguna situación, donde hagamos una práctica. Por ejemplo, me parece que fue ayer o antes de ayer que vi en las noticias que un docente se había grabado justamente para enseñar fracciones. Entonces, todo va a depender de la temática y de la imaginación que nosotros podamos utilizar para desarrollar el aprendizaje. Pero YouTube, con una cuenta de Google, la cuenta de Google nos va a servir para algunas alternativas que nosotros podamos desarrollar en nuestras aulas. Básicamente, como les comento, la idea de trabajar con estas herramientas que son gratuitas es justamente adentrarnos un poco más en la tecnología y poder ir desarrollando el aprendizaje con los estudiantes. En YouTube tenemos la alternativa básicamente también de subir o de transmitir en vivo. Esto quiere decir que podemos trabajar con una videoconferencia, algo similar a lo que estamos desarrollando, invitarles o enviarles el enlace a los estudiantes y poder transmitir directamente en vivo. La gran ventaja de realizar este ítem o este trabajo es básicamente que va a quedar guardado dentro del enlace, dentro del canal del profesor. Entonces, es una gran ventaja en este sentido porque también tienen respaldo del trabajo que están realizando. Entonces, es como una sugerencia con cualquier tipo de herramienta que ustedes vayan a utilizar, que ustedes también puedan respaldar el trabajo que ustedes están realizando, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa generalmente? Que no podemos evidenciar todo el desarrollo del trabajo que estamos planificando para nuestros estudiantes. Entonces, sí es conveniente utilizar algunas herramientas que les permitan a usted como docente almacenar, entre comillas, respaldos para que luego presente como justificativo de su trabajo. Entonces, justamente YouTube tiene esa ventaja de emitir en directo, y que se queda guardado dentro de su canal, ¿sí? Cuando la primera vez que ustedes utilicen YouTube, siempre les van a pedir una confirmación, ¿sí? Para crear su canal. Generalmente la confirmación dura 24 horas. Entonces, en el caso que algunas personas que no hayan utilizado YouTube, pueden tranquilamente trabajar con YouTube, pero sí tienen que tomar en cuenta que se les va a activar en 24 horas. Entonces, no es automáticamente cuando se inicia por primera vez la emisión en vivo o el subir archivos, ¿sí? Aquí está un ejemplo básicamente de cómo subir o de cómo transmitir en vivo, ¿sí? Básicamente el YouTube ahorita está preguntando primero si es un contenido para niños, si no es un contenido para niños, qué restricciones de edad vamos a emitir en este tipo de videos y pueden ser tranquilamente configurables por el docente, ¿sí? Cuando ustedes ya configuran su canal, les va a salir un mensaje algo similar: enhorabuena, acabamos de verificar tu cuenta de YouTube. Y la transmisión sería con una cámara, ya sea de su portátil, ya sea de su equipo o desde el mismo celular, teniendo en cuenta que sí tienen esta alternativa con Android. Luego tenemos otra herramienta que es bastante útil, que es lo que se refiere a ebooks. Antes de continuar, quisiera conocer quién ha hecho podcast. Igual, por favor, vamos seleccionando el visto. Listo.
Ahora, para las personas que no han utilizado un podcast es un audio pequeñito que máximo debe durar, sin exagerar, 1 minuto y medio, ¿sí? Para que les transmitamos un mensaje a nuestros estudiantes o les transmitamos algo importante. O sea, por ejemplo, podemos crear un ebook diciendo: no se olvidarán de realizar la tarea para el día viernes tal fecha, ¿sí? Lo importante de estas herramientas también es que el docente tiene que tomar en cuenta que debe estar motivándole al estudiante, si es posible, pasando un día, ¿sí? Porque la virtualidad, justamente, una de las desventajas es trabajar con la motivación y con las ganas que tenga de aprender el estudiante, ¿sí? Entonces, justamente una de las herramientas como para motivar y mandar algún mensajito personalizado, para romper la frialdad también de solo leer documentos o solo información, escucharle de vez en cuando al tutor o al profesor diciéndome algo motivador, va a servir de mucho para que los estudiantes puedan desarrollar su aprendizaje, ¿sí? De igual forma, esta herramienta de ebooks, ¿sí? Pueden entrar a través de Facebook o a través de Google, ¿sí? Y ingresar directamente. Luego de eso tenemos una alternativa de subir un audio que va a aparecer al lado del nombre que tengamos nosotros. Subimos directamente del celular o desde un computador, ¿sí? Que lo podemos subir y estaríamos listos. Automáticamente nos va a aparecer el listado de audios que nosotros tengamos, ¿sí? Y lo que hacemos es compartirlo de igual forma al estudiante, ¿sí? Luego tenemos una herramienta bastante útil en el sentido de Google, ¿sí? Google, los últimos años ha implementado varias herramientas que son bastante útiles para educación. Justamente el de Google Classroom, que valga como la cuña publicitaria, en este momento lo tenemos como MOOC, ¿sí? Aquí, en cambio, podemos ya establecer como una mini plataforma de aprendizaje, porque cuenta con algunas alternativas para poder desarrollar, ¿sí? Este Google prácticamente nos da, en cierta instancia, si no queremos utilizar el Classroom, sino tal vez solo lo que se refiere a ofimática con Google, podemos utilizar lo que se refiere a los documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones también, que es algo muy similar. Todas estas herramientas son muy similares al Office, que la mayoría de nosotros lo hemos trabajado. Entonces va a ser muy práctico y muy efectivo el trabajar con esto, porque ya tenemos las bases para poder desarrollar nuestro material o nuestros recursos, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta que lo ideal es también trabajar colaborativamente con los estudiantes. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, en este momento crear un archivo, ¿sí? Donde puedan reflexionar respecto a cierta directriz que yo le vaya a dar, o que hagan un resumen de algún video, de algún libro o algo similar, y lo hagan en línea, sin necesidad de, como lo estamos viviendo algunos padres de familia, de que nos envían la hoja, nos envían un PDF, tenemos que imprimirlo, luego completarlo, luego escanearla y luego otra vez subirla a la plataforma o enviarle por correo electrónico al docente. Entonces, esas son las ventajas que tenemos en este momento de ofimática para poder desarrollar todo el trabajo en línea, teniendo en cuenta que Google nos da un espacio de 15 gigas para poder subir la información que nosotros queramos, y obviamente en función a nuestro desarrollo docente que vayamos a trabajar. Una vez que ustedes tengan ya sea los documentos de PowerPoint, de Word o de Excel, ustedes deben compartir ese enlace, ¿sí? Es sugerible básicamente que puedan determinar ustedes qué tipo de confidencialidad debo utilizar esta información para transmitirle a los estudiantes. Entonces, aquí también tenemos algunas alternativas en el cual tenemos activado público en la web, que quiere decir que cualquier persona puede visualizar esta información. Activado con cualquier usuario con el enlace, es decir, yo le envío un enlace y solo el que tenga el enlace lo puede visualizar, ¿sí? Y desactivo cuando no quieren compartir ningún tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, también se me ocurre hacer una hoja de Excel en Google, ¿sí? Una hoja de cálculo, y poner las calificaciones ahí.
por ejemplo, para que hagan un control los mismos padres de familia, por ejemplo. Entonces, podemos utilizar de varias maneras este tipo de herramientas para poder desarrollar. Como les decía, justamente tenemos en Google la alternativa de 15 gigas para poder subir la información, ¿sí? Y recalco, ¿sí? Esto no quiere decir que como tengo 15 gigas voy a subir videos, imágenes, podcasts al mismo tiempo. Para eso justamente hay otras herramientas que podemos utilizar, como ya lo trabajamos con el YouTube, con el ebooks para subir podcast, ¿sí? Y tal vez utilizar o reciclar los recursos que tenemos en línea. Luego tenemos otra herramienta que es bastante atractiva, que es básicamente el Canva, ¿sí? Que es una herramienta justamente para trabajar diseño gráfico fácilmente con plantillas que ya están realizadas. De igual forma podemos ingresar con Google o con Facebook, ¿sí? Y aquí tenemos algunas plantillas. Canva también tiene una licencia que es pagada y otra licencia que es gratuita. Entonces, obviamente nos vamos a lanzar por lo gratuito, ¿sí? Que generalmente, como ustedes pueden ver en la parte derecha, las imágenes que son gratis, le aparece la palabra gratis. Entonces, podemos utilizar las plantillas y simplemente reemplazar las imágenes para nosotros adecuar este tipo de imágenes para poder desarrollar. Porque tranquilamente podemos presentar, en vez de presentar un documento de PDF o un documento de Word, podemos hacer, por ejemplo, una infografía que sea bastante atractiva, que pueda contemplar alguna información muy concreta y poderle para presentar al estudiante, ¿sí? Está haciendo la corrección, Nicole. Marcelita, creo que tienes abierto el micrófono, porfa, círrele. Bueno, ya adentrándonos un poquito más en esto de los recursos, sí, hay que tomar en cuenta que hay muchos recursos educativos que son abiertos, que se los conoce como REA. Entonces, como una sugerencia adicional para todos los docentes, para los 276 docentes que tenemos en este momento en línea, es que tratemos de reciclar información que está en la web. Pero no es solo cuestión de buscar en Google y lo primero que nos salga lo compartimos al estudiante. Previamente, ustedes como docentes tienen que validar que esta información en primera instancia sea actualizada, que esta información también sea de una fuente muy oficial, digámosle así, que sea creíble, digamos, y sobre todo que nos sirva directamente a nuestro cumplimiento del objetivo. Justamente tenemos en el Ecuador un repositorio de diferentes universidades en el cual están cargando los trabajos de grado, ¿sí? De pregrado y de posgrado, justamente en este repositorio que se llama Bibliotecas del Ecuador y que está alimentado por las diferentes universidades. Entonces, yo creo que esto es un repositorio bastante bueno porque podemos ir buscando qué información nos podemos utilizar y de una u otra manera está validada por la institución o por la universidad que lo subió. Sí, entonces es bastante importante determinar este detalle porque tranquilamente pueden trabajar ustedes con repositorio. Como les comento, hay veces que nosotros tratamos de presentar una información o datos que posiblemente ya estén hechos. Entonces nos causa un poquito de desventaja en el sentido de que podemos, como les decía al inicio, perder un poco de tiempo en elaborar contenido que ya está realizado y lo único que nosotros vamos a hacer es reciclar esta información. Como les digo, previa validación de cada uno de nosotros, ¿sí? Es como una sugerencia, ¿sí? Ahora bien, la forma en línea o en educación virtual que nosotros sugerimos el compartir información o el transmitir también información, ya sea como usuario o como autor, es utilizar las licencias de Creative Commons, ¿sí? Las personas que hayan utilizado Wikipedia, por ejemplo, se van a poder dar cuenta que al finalizar la página de que nosotros busquemos en Wikipedia, ¿sí? Tenemos la licencia de Creative Commons, ¿sí? Hay diferentes licencias que nosotros podemos utilizar en Creative Commons. Les invito justamente para revisar esta información y puedan ustedes aplicarlas en sus recursos propios
Como también visualizar, porque algunos recursos que están en línea también ponen este tipo de licencias para poder compartir información. Luego ahora ya tenemos herramientas justamente para realizar actividades. Este tipo de recursos que les voy a presentar justamente podemos trabajarlo en línea o podemos enviar simplemente el enlace para que puedan trabajar sus estudiantes. Una herramienta que es bastante interactiva en el momento de realizarles en forma sincrónica. Sincrónica significa que estén todos en ese mismo momento para poder transmitir una información, ¿sí? Es que Kahoot le permite justamente eso. Kahoot, de igual forma, puede ingresar por Google o en este caso, por una cuenta de Microsoft, ¿sí? Ingresamos y seleccionamos en primera instancia la versión gratuita porque también tiene su versión pagada. Y lo que vamos a hacer es crear como un banco de preguntas, ¿sí? Y en la cual nos va a dar las alternativas al estudiante y el estudiante tiene que ir seleccionando en ese momento para poder transmitir alguna encuesta o lo podemos hacer como un examen violento. Por ejemplo, si nosotros queremos en este momento evaluar lo que aprendieron la semana anterior, tranquilamente pueden trabajar. Parece que alguien tiene abierto el micrófono, por favor me pueden verificar. Entonces, con Kahoot le permite justamente eso. La idea es que Kahoot se trabaje sincrónicamente con sus estudiantes. Entonces, la idea es, por ejemplo, en una videoconferencia, ustedes establecen algo y pueden preparar previamente un Kahoot, lo pueden transmitir a sus estudiantes y tranquilamente lo pueden ejecutar en ese momento, sin necesidad de, como les decía hace un momento, imprimir documentos o hacerle a mano o tener algún tipo de comprobación. En ese momento sabemos que los estudiantes están conectados y pueden tranquilamente trabajar, ¿sí? Aquí es la forma como ingresamos. Básicamente podemos cargar imágenes, las alternativas que tenemos y obviamente la pregunta. Y también es configurable el tiempo que va a disponer el estudiante para contestar y tranquilamente pueden hacer una actividad colaborativa. Luego tenemos una herramienta que es bastante atractiva justamente para cualquier tipo de contexto educativo que vayamos a trabajar, porque en EducaPlay les pueden elaborar ustedes tranquilamente un crucigrama, una sopa de letras, un juego para ordenar palabras, ¿sí? También tenemos una actividad que es para poder realizar una actividad con imágenes para que el estudiante vaya seleccionando, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio justamente con EducaPlay, ¿sí? Bueno, tenemos la forma de ingresar. Tenemos el crear actividad, como les decía, con cualquier tipo de herramienta que vayamos a utilizar. Tiene varias alternativas. Lo que hacemos es configurar cada actividad. Cada actividad tiene su propio tutorial. Entonces, es relativamente también bastante sencillo utilizarla. Esta actividad, en este momento, por favor, a través del chat, les voy a agregar un enlace de EducaPlay. Por favor, las personas que tienen disponibilidad, ingresen. Y si es posible, si tienen sus propias cuentas, ingresamos y vamos a verificar directamente qué es lo que nos aparece en nuestro EducaPlay, ¿sí? Este EducaPlay sí que tiene bastantes funcionalidades en el sentido también de comprobar y poder realizar actividades. Ahí sí pueden ser asincrónicas, porque el único requerimiento de EducaPlay es que el estudiante tenga cuenta en EducaPlay, se cree su cuenta, ¿sí? Y como ustedes pueden visualizar en la pantalla, les va apareciendo los nombres de las personas que van realizando. Si por cualquier motivo el estudiante no tuvo o no tiene la disponibilidad para realizarlo en ese momento, puede realizarlo, como les decía, en cualquier situación,
Pero, como digo, un requerimiento sí de Educaplay para que se registre la puntuación es que tenga cuenta el estudiante. Si no tiene cuenta el estudiante, no le va a aparecer en el listado. En el caso que no se quiera crear su cuenta o no sabe cómo crear la cuenta, a ustedes les pueden enviar directamente una captura de pantalla de resultado de este tipo de herramientas que vayamos a utilizar, ¿sí? A ver, permítanme, mil disculpas. A ver, ahí me confirman, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, entonces, hagamos ese pequeño ejercicio, ¿sí? Ingresemos a este enlace que les acabé de indicar. Es un ejercicio netamente básico. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar la imagen con las directrices o con los mensajes que podamos utilizar y tranquilamente sale ya en nuestro historial, ¿sí? Como les decía, el único requerimiento en esta aplicación es tener un usuario, ¿sí? Y poderle registrar nuestra calificación, ¿sí? Por tiempo, aquí se muestra básicamente cómo ustedes deben compartir cuando ustedes tengan realizado. Presionan el botón de compartir, copian en el enlace y directamente se va. Una de las ventajas también que Educaplay, si desean utilizar Google Classroom, podemos enlazarlo directamente con esta herramienta, ¿sí? Y nos va a aparecer, como les decía, los resultados en la parte derecha y adicionalmente tenemos una matriz de resultados que nos salen gráficos bastante atractivos que pueden ser utilizados por los mismos docentes. Miren, entonces tenemos esta información, ¿sí? Tenemos también la alternativa de exportar Excel, ¿sí? Listo, como les digo, por factor tiempo vamos a apresurarnos un poquito porque ya me acaban de informar que tenemos muy poquitos minutos. Sí, sin embargo, les dejo justamente el aplicativo para que ustedes vayan experimentando y puedan utilizar. Educaplay, si no me equivoco, se está dando dentro del temario del curso de creación de recursos educativos Web 2.0, entonces lo pueden tranquilamente visualizar en ese curso, ¿sí? La otra alternativa es justamente si no quieren utilizar o si ustedes no tienen una plataforma, lo puedan utilizar de forma gratuita también con Moodle. Vamos a interactuar un poquito. Ingresemos por favor con un visto las personas que han trabajado con Moodle, ¿sí? Ya sea en su institución o en forma particular, ¿sí? Por favor seleccionemos el visto o la X a las personas que hayamos trabajado con Moodle, ¿sí? Hay algunas personas, ¿sí? Pero relativamente es muy conocido Moodle, ¿sí? Moodle es justamente un sistema de gestión del aprendizaje, ¿sí? Que podemos tranquilamente trabajarlo para utilizarlo como repositorio, ¿sí? O también para crear actividades interactivas con el estudiante, ¿sí? En milaulas.com es la idea es, Mil Aulas es tener un repositorio Moodle gratuito. Esto lo pueden alcanzar con Mil Aulas, ¿sí? Lo único que hacen es registrarse. Luego de eso les va a llegar un correo electrónico en el cual confirman sus datos, confirman la cuenta creada, les envían los datos de acceso y ya pueden ustedes tranquilamente utilizar esta plataforma, ¿sí? Creamos un nuevo curso. Nos sale obviamente el curso en blanco y ahí nosotros vamos desarrollando las las actividades o los recursos, ¿sí? Esta es la alternativa que nosotros vamos aprendiendo en esta herramienta de Moodle. De igual forma, valga la necesaria, nosotros contamos con un MOOC técnico de administración básica de Moodle que es orientado para personas técnicas que desean instalar desde Moodle hasta configurar sus propias actividades y recursos. Y adicionalmente tenemos un curso de diseño y montaje en el cual nos va a servir en cambio para trabajar a nivel pedagógico Moodle. Y finalmente tenemos la última herramienta para poder crear actividades, ¿sí? Webex, en este momento tenemos la alternativa de crearse cuentas gratuitas con un máximo de 100 estudiantes
y no tienen límite de duración las videoconferencias. Entonces, es una alternativa bastante útil, ¿sí? En la cual nosotros creamos nuestra cuenta, y sí tenemos que crear cuenta con nuestro correo electrónico. Luego ingresamos y nos confirmamos a través de nuestro correo registrado. Ingresamos el código que nos envía Webex mismo y podemos ya ingresar. Ya dentro de Webex nosotros podemos planificar diferentes videoconferencias. Estas videoconferencias en Webex, la ventaja y la gran ventaja, diría yo, de utilizar esta herramienta es que pueden repetirse o pueden configurarse automáticamente las repeticiones de las videoconferencias que ustedes consideren. Entonces, si ustedes, por ejemplo, organizan con sus estudiantes que todos los lunes o todos los miércoles van a utilizar videoconferencia, pueden programarle automáticamente y el mismo enlace y la misma contraseña les va a servir para todos los estudiantes todo siempre. Entonces, es cuestión básicamente de organizarnos y trabajar con las herramientas que les presenté para poder desarrollar diferentes actividades o recursos, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Vamos a dar unos ciertos tips que algunos docentes y en general a todos nos ha pasado que nos cogió de sorpresa esto de teletrabajo y muchos de nosotros no pudimos adaptarnos fácilmente. Entonces, la idea del teletrabajo es que es un trabajo a distancia que no obligatoriamente necesita ser dentro de una oficina, sino más bien puede ser desde su hogar, ¿sí? Uno de los tips que nosotros recomendamos tanto para docentes o como para personas que están en teletrabajo es levantarse en la hora cotidiana para ir a trabajar, como si tranquilamente nos fuéramos a nuestra oficina, nos levantamos, obviamente realizamos nuestras actividades tal vez de desayunar, cepillarnos los dientes, bañarnos, en fin, hacer como si nos fuéramos a la oficina, ¿sí? Otro tip es justamente vestirse con ropa cómoda, adecuada para su trabajo, ¿sí? Esto no implica básicamente el que nos tengamos que quedar en pijama, ¿sí? Porque psicológicamente hay como una directriz, digámosle así, que si nosotros no nos predisponemos a trabajar con ropa adecuada, hasta nos puede dar, entre comillas, mucha pereza o mucho sueño. Entonces, la idea es tener una ropa cómoda, ¿sí? No necesariamente el uniforme que tenemos todo siempre, ¿no? Sino más bien que sea una ropa cómoda. Otro tip es crear un ambiente iluminado y ventilado para su trabajo, ¿sí? Obviamente algunas personas que no tenemos como un cuarto de estudio, como un lugar para poner las computadoras, pero sí tenemos que adecuar un lugar que sea iluminado, ¿sí? Y que entre ventilación justamente para que su ambiente no se vuelva muy pesado. Otra recomendación es establecer un cronograma, ¿sí? De tal manera que es como si estuviera en la oficina, ¿sí? Ustedes dicen, yo voy a almorzar de 1 a 2, de 2 a 3, pero cumplir ese horario, ¿sí? Justamente la idea es que desde su casa no es que voy a cambiar de horario cada rato de almuerzo, sino más bien tratar de adecuarse justamente por su salud, ¿sí? El adecuar un horario justamente también nos va a permitir cumplir también nuestras actividades que tenemos programadas, ¿sí? En este sentido también tenemos que crear recesos, ¿sí? Entre horarios entre horarios para poder hacer tal vez caminatas. Obviamente aquí en este momento que no podemos salir a ningún lado, por ejemplo, podríamos darnos una vuelta a la sala, a la cocina y regresar a nuestro lugar de trabajo, ¿sí? La idea es justamente ir movilizándonos para no tener luego complicaciones de que tengamos algún tipo de dolencia o algo similar, ¿sí? Y también lo que no debemos mezclar es con las actividades cotidianas en su casa. Tomar en cuenta que en su oficina no es que usted se responsabiliza de barrer, de limpiar los baños, de tender la cama, sino más bien el no mezclar sus actividades de la oficina. Eso va a implicar básicamente el que usted se vaya a organizar, ¿sí? Y no mezcle las actividades, porque hay muchas de las veces que mezclamos las actividades, o bien descuidamos las actividades de la oficina, o bien descuidamos las actividades de la casa. Entonces, justamente, podemos adecuarnos o mentalizarnos que estamos en la oficina y poder decir tranquilamente, esto lo voy a hacer el sábado o el domingo, ¿sí? Y también otra sugerencia es
procurar no hacer horas extras, ¿sí? De tal manera de que como estoy en la casa, trabajo hasta morir, sino más bien tratarnos igual como un empleado que está dentro de sus horarios, ¿sí? Justamente para los docentes recomendamos el recibir o el recetar tareas que sean mediante medios digitales, valga la redundancia, de tal manera que no utilicemos medios impresos, ¿sí? Entonces, tranquilamente pueden enviar una hoja de cálculo, una hoja de editor de texto o alguna otra situación. También pueden crearse su propio blog para que ahí vayan transmitiendo ciertos criterios a los estudiantes. Y un punto bastante importante en este sentido, en este momento que estamos viviendo todos, es tratar de sensibilizar la honestidad de los padres de familia y estudiantes para el cumplimiento de las actividades y de acuerdo a la planificación establecida, ¿sí? Porque muchos docentes nos dirán, es que a mí se me complica el saber si está haciendo o no los deberes el estudiante y no le están haciendo al padre o madre de familia. Justamente ahí vamos a aterrizar a lo que decíamos al inicio, que nosotros debemos conocer a nuestros estudiantes. Entonces, ya ha pasado algunos meses desde que inició el ciclo escolar, entonces usted como docente ya sabe hasta la forma de cómo escribir, de cómo se expresan sus estudiantes. Entonces, a través de esos detalles que nosotros tenemos que conocer el contexto de los estudiantes, tranquilamente podemos tratar de aterrizar a una evaluación bastante objetiva, ¿sí? Y como digo, sensibilizar a los padres de familia que no es el daño para el docente, no es que como yo le doy haciendo perfecto el deber al estudiante para poder sacar 10 sobre 10, eso no le va a perjudicar al docente, como digo, sino a su propio hijo, ¿sí? Sino sensibilizar que tienen que hacer las actividades, ¿sí? Luego tenemos el utilizar la imaginación justamente para comprobar la responsabilidad del estudiante, y obviamente aterrizar a todas las herramientas que les acabé de indicar, ¿sí? La idea es justamente tratar de captar lo que hacemos en presencial, convertirlo entre comillas a virtual, ¿sí? Quiero finalizar esta presentación con una frase que me gusta mucho. Decimos que una de las principales normas en la calidad de la educación es la calidad de la clase que realiza el educador. Entonces ahí vamos a hacer hincapié en lo que se refiere a la imaginación, ¿sí? Y quedan invitados a todos ustedes a seguir nuestros cursos que ofrecemos en el CGPN, cursos de autoestudio que son cursos gratuitos, ¿sí? Y los cursos regulares que son con el apoyo de un tutor, que van a diferenciarse por los cursos de estudio, ¿sí? En este punto podemos dar paso a las preguntas, ¿sí? Espero que les haya servido de algo lo que aprendimos el día de hoy y vamos a iniciar con las preguntas, por favor. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peña Herrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Cristian, tenemos la primera pregunta. ¿Cuál sería la ventaja entre un podcast y enviar simplemente un mensaje? Si es un mensaje de voz que usted puede mandarle a través del grupo de WhatsApp o a través de algún otro medio, serían muy similares, ¿sí? Porque la idea de un audio es que justamente haya la particularidad de escucharle al docente. No tanto de utilizar la herramienta, sino más bien de escuchar y de romper ese estigma que tenemos con educación virtual de que la frialdad de estar al frente del computador, y con un mensaje lo podríamos hacer tranquilamente con eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál pizarra interactiva Whiteboard recomienda para poder trabajar en matemáticas en línea? Podemos trabajar tranquilamente ya sea con Powtoon o con Prezi para poder trabajar, o con el mismo Webex, ¿sí? En Webex tienen la alternativa ustedes de compartir su escritorio, lo pueden elaborar en PowerPoint, en Paint también, para poder establecer una pizarra interactiva con el estudiante, y lo que hacen es darle el permiso para que vaya escribiendo
con la confianza que se necesita. Lo ideal, como les digo, es justamente utilizar nuestra imaginación para aterrizar las actividades en cualquier asignatura. Muchas gracias. ¿Se puede utilizar los recursos ya realizados en Kahoot y se puede insertar en Moodle? Sí, básicamente sí. Todos los recursos que nosotros tenemos o que les acabé de enseñar tienen la particularidad de compartir y ustedes obtener un enlace. Este enlace lo pueden subir a través de Moodle y subirlo a través de URL o a través de una etiqueta para poder transmitir a sus estudiantes. Otra pregunta que nos hace un asistente. ¿Cómo puedo bajar Prezi desde al escritorio para trabajar en online? Esa versión es pagada, ¿sí? Tienes la alternativa de comprar una licencia y poder bajar, ¿sí? Como les indicaba, las herramientas que les enseñé son netamente gratuitas, pero sí tienes alternativa con una licencia pagada, Prezi. Ya. Y nuestra última pregunta. ¿Existen herramientas que pueden ser utilizadas con niños de inicio preescolar? Sí, sí. Como les digo, pueden ustedes utilizar. Obviamente la ventaja de este momento es que nosotros tenemos la supervisión de los padres de familia. Entonces, obviamente nosotros tenemos que también tener cuidado, entre comillas, el enviar ciertas actividades que conlleven que el estudiante esté todo el día en la computadora, por ejemplo, y estén haciendo algunas otras particularidades que no sea exclusivamente la tarea. Pero para niños, tranquilamente pueden utilizar EducaPlay, ¿sí? O el mismo Kahoot, o también pueden crearse una presentación en PowerPoint para que vayan realizando algún tipo de actividad que se vaya a requerir. En los niños de 5 a 7 años que me mencionó Marcelita, es trabajar con videos educativos, por ejemplo, con programas que ya están elaborados en YouTube, que les puedan enseñar, no sé, hábitos de aseo, pueden utilizar para promover el lenguaje, ¿sí? Hay algunas particularidades que ya están hechas, entonces la idea es buscar qué nos puede hacer nosotros y transmitir eso a sus estudiantes. Bien. Esta pregunta que me dice, si tuvieras que quedarte con las 3 herramientas, ¿con cuál de ellas te quedarías? ¿Para recursos o para actividades? Para recursos. Ya. Para recursos me quedaría yo con Pautón, ¿sí? Porque le considero que es mucho más animado. Hay una frase que saben decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces eso también puede ser aterrizado a un video, que tranquilamente lo podemos realizar y podemos transmitir. En lo personal, ¿no? Pero como les digo, van a depender de acuerdo a su propia imaginación y al propio objetivo que ustedes planteen para poder realizar un recurso. Ya, nos preguntan, ¿hasta qué tiempo se puede tener una clase en Moodle Cloud? Eso nos pregunta Rocío, por favor. Ya, si te refieres básicamente a una videoconferencia o a qué tiempo debe permanecer un estudiante, nosotros podemos sugerirles que, por ejemplo, una videoconferencia no sobrepase las 2 horas con sus debidos recesos, ¿sí? Y, obviamente, el tratar de que las actividades no sean muy extensas para que las puedan realizar. ¿Qué herramientas nos recomendaría para estudiantes que no tenemos acceso a Internet ni a computadora y solo a celular? Básicamente las herramientas que les acabé de indicar, algunas de ellas sí tienen aplicaciones de Play Store que lo pueden utilizar. Prezi sí tiene una aplicación en Play Store para que lo puedan visualizar. Entonces cualquiera de las herramientas pueden utilizarle tranquilamente en su celular, ¿sí? Ya. ¿Qué software recomienda para grabar las clases virtuales? Bueno, en lo que se refiere a clases virtuales, a videoconferencias, yo recomendaría Webex porque sí le permite a usted grabar su clase en vivo o su formación remota. También puedo sugerir, en el caso que lo tengan, una licencia de Camtasia en la cual va capturando lo que vaya realizando en su clase. O si ustedes consideran también YouTube, que también tiene esa alternativa. ¿Cuántas materias se puede crear en 1000 aulas? Bueno, en 1000 aulas se pueden crear, si no me equivoco, hasta 15 cursos que serían pertenecientes a cada asignatura que vaya a dar. ¿Cómo se puede manejar los recesos para talleres en 5 horas seguidas? Podemos utilizar diferentes recesos.
la primera instancia, lo ideal, como digo, si ya son 5 horas, crear recesos cada hora y media, para que el estudiante vaya, camine, respire y regrese, ¿sí? Que no sean tampoco muy extensos. Como les decían los tips, no es que se vaya a lavar los platos, a cocinar y ahí regrese, sino más bien que se trate de adecuar ciertos recesos como para que, como sabemos decir, estire las piernas y listo. Ya. Y nuestra última pregunta ahora sí. Entre Zoom y Webex, ¿cuál de estas herramientas que son gratis se recomendaría? En las dos herramientas que son gratuitas, en Webex y Zoom, yo recomendaría Webex porque Webex en la versión gratuita también le permite grabar. En cambio, Zoom en la versión gratuita tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si no me equivoco, tienen 45 minutos máximo para desarrollar su clase. No le permiten realizar grabaciones. En cambio, Webex en este momento por el COVID-19 sí tienen la alternativa de crear hasta 12 horas de clases seguidas, sí, y también le permite grabar. Agradecemos la intervención de Cristian en nuestro segundo webinario gratuito 2020. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Cursos educativos. Diseño instruccional para cursos virtuales. Creación de recursos educativos como herramientas 2.0. Herramientas para el diseño de recursos didácticos. Evaluación y seguimiento de cursos virtuales. Diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle y MOOC Administración Básica en Moodle. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, extendemos la invitación a participar de la segunda edición B 2020 de nuestros cursos que inician el 31 de marzo del 2020. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Muchas gracias por su presencia. Gracias por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo puede encontrar en el aula del webinario. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero volvernos a encontrar en alguna otro webinario. ¿Sí? Estamos programando webinarios cada 15 días, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Gracias, muy buena tarde a todos y que, como les digo, espero que el webinario haya sido de utilidad. Gracias y hasta pronto.